Sin distancias, un programa educativo y cultural con el sello de la UNED. Nuestro tiempo se acerca ahora a la literatura, una mirada al romanticismo español y a una mujer de vida romántica, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Camagüey, 1814, Madrid, 1873. Si la vida y la obra literaria en muchas ocasiones se mezclan, se funden o se relacionan, estamos ante una vida y una obra doblemente interesante. Vamos a hablar de la obra y la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Me acompañan Pilar Espín, ¿qué tal? Muy Profesora bien, de literatura en Hola, el Departamento Miguel. de Sí. Literatura Española Sí, de sí. la Facultad de Filología. Estupendo. Gracias por venir, Pilar, Gracias te lo a agradezco ti, personalmente, de Miguel. verdad. Y Ana Freire. Ana, ¿qué tal? Muy bien, muchas Ana gracias. Freire es catedrática de literatura, catedrática de universidad en el Departamento de Literatura también, especialista además en el 19, bueno, las dos son especialistas en el 19, y os agradezco de verdad el hacer este espacio porque es el bicentenario del nacimiento de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que nació en 1814 en Santa María de Puerto Príncipe. Entonces era una colonia española, hoy es Camagüey, Camagüey, en Camagüey, como lo conocemos ahora, en Cuba, que vuelvo a decir, entonces era una provincia española, con lo cual Gertrudis Gómez de Avellaneda está dentro de las letras hispánicas, claro está, del siglo XIX, en un periodo convulso que tildamos como romanticismo. Habría que matizar, ¿no? Ana, me mira así un poco porque No, hablar sí. de romanticismo muy extenso, Sí, hay sí, toda sí. una evolución dentro del término. Y por matizar, se le puede considerar como una gran escritora romántica, o la gran escritora romántica a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es un término que a lo mejor es un cliché, pero que tiene mucho jugo dentro. No, es perfectamente una escritora romántica, Sí, a todos totalmente. los niveles. Yo la cara quizá la ponía por esto de que nació en una provincia española, que efectivamente lo era Cuba antes de la independencia, y que suscitó años después una polémica, porque se quiso hacer un álbum, ya avanzados los años, ya ella era mayor, y se quiso hacer una antología de escritores pues de la época, románticos españoles, y se dijo, pues vamos a separar a los hispanoamericanos de los nacidos en la península. Y entonces después hubo quien opinó que no, que mejor todos juntos y mezclados. Y Gertrudis Gómez de Avellaneda dijo, perfecto, o sea, yo me siento española porque tal, pero mi patria chica, mi lugar de nacimiento es Cuba y yo reivindico el estar en el grupo de los hispanoamericanos, así lo dijo ella, ¿no? O sea, quizá la cara que puse fue por esto y no por otra cosa, pero desde luego es una escritora romántica, claramente. 100%, ¿no? De su vida y de su obra y del periodo en el que vivió, claro, y sus relaciones con todos los románticos de la época. Del momento, ¿verdad? momento, sí. Ella llega a España en 1836, o sea, con 22, 23 años. Ya escribió, antes de venir, un soneto, Al partir, que yo creo que es muy importante dentro de su producción poética porque yo creo que da las claves un poco de lo que va a ser. Ella, bueno, le había muerto el padre, entonces la madre se casa con el padrastro, que se queda al cargo de la herencia de la madre, y luego eso traería cola también, no vamos a adelantar, pero viene a Europa, creo que primero es en Burdeos, donde están una temporada, en Francia, luego en La Coruña. Pero que luego, no le gusta nada, que por no le gusta cierto, nada, la ¿verdad? encuentra provinciana, Sí. chica de miras, le critican, dice, soy criticada por realizar unas tareas domésticas que en realidad serían objeto de mucha censura en personas de mi clase si las hiciéramos en mi tierra. Es decir, no llevar una casa, estar al cuidado de doméstico, ¿no? O sea que ya apuntaba maneras. Ya apuntaba maneras, con sí. respecto al feminismo, Sí, porque sí. no. Sí, pero yo creo que era también por la educación que había recibido y la clase social a la que pertenecía, sí. porque era una clase acomodada. Ella en Cuba era otra cosa y llega a una Galicia todavía muy rural, con las clases muy diferenciadas también, y entre la gente que se mueve, que es la familia del marido de su madre, ¿no? Sí, Parte que podía de la ser una burguesía, pero no una y aristocracia. eran Cuba. otro nivel y Nivel otro social. ambiente, sí, y sobre todo a ella lo que le deprime es ver por las calles pues aldeanos y aldeanas, que eso ya en Cuba no lo veía. Por lo menos ella lo refleja así y le daba mucha tristeza. Yo creo que también le debía de dar un poco de tristeza quizá el clima del invierno gallego y viniendo del sol de la perla de las Antillas, y debía de un poco deprimirle
ese gris del cielo en algunos momentos, ¿no? Sí, porque luego aparece, ella se traslada al sur, Andalucía. El padre provenía de la provincia de Sevilla. Su padre sí. De Constantina, ¿no? Constantina, sí. Y entonces ella va a Sevilla. Allí empieza su relación literaria, a lo mejor empieza a escribir en periódicos de Cádiz y Sevilla, con una producción además junto a su hermano Manuel. Y ahí ya tenemos a la incipiente escritora, Pilar. Sí, tenemos a la incipiente escritora de poesías, de crónicas en los periódicos locales, y ella fue haciéndose una primera fama por toda esa prensa local de Andalucía, en efecto. Hay que entender no una labor periodística, sino una labor literaria que se publicaba en periódicos. Sí, sí. Son los periódicos del siglo XIX, que era el cauce, donde publicaban se divulgaban los escritores. La labor poética, sí. Pero allí tiene un contacto importante, Ana. Sí, pero antes de Andalucía. esto quería decir yo que esa es la imagen pública de la escritora, pero ella cuenta en su autobiografía que desde pequeña escribía obras de teatro y que las representaba con sus amigas. Sí. Por eso digo, una cosa es la escritora pública, la que se da a conocer, sí. Y otra que ella llevaba pequeña, dentro el escribir. Hubo un momento que su madre le prohibió representar porque ella excedía la pasión de los juegos infantiles y adolescentes en su tierra natal, con sus amigas. Sí, Sevilla fue para ella muy importante en dos aspectos, en dos terrenos. Uno, en el terreno personal, porque es donde conoce a Cepeda, y otra en el terreno literario, porque conoce a Alberto Lista. Y bueno, podemos hablar de cualquiera de los dos caminos a partir de este momento, porque son los que se entrelazan a lo largo de toda su vida, el camino de sus amores y su vida privada y el camino de la literatura. En el camino de la literatura, el conocimiento de Lista es definitivo con respecto a su lanzamiento y a su ubicación en el mundo literario madrileño, porque Lista es el que la recomienda a Juan Nicasio Gallego, que estaba ya en Madrid, que era miembro de la Real Academia Española, que había sido diputado doceañista en las Cortes de Cádiz, que era, todo un personaje, más o menos grato según la opción política de los demás, pero todo un personaje. Y además estaba en todo, aparece en el cuadro de Esquivel, donde están todos los escritores, era miembro del Ateneo, del Liceo, de todo lo que había en todas las sociedades, era secretario perpetuo de la Real Academia Española, con lo cual ella viene con esta recomendación y por delante le manda sus poesías. Y Juan Nicasio Gallego, que era muy exigente, porque yo he trabajado con papeles suyos y he encontrado una crítica de las poesías de Josefa Massanés, que era una escritora catalana que él también juzgó lo que ella le mandó, y bueno, le dice de todo menos bonita a la poesía de Josefa Massanés, y quedó deslumbrado ante las poesías de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y lo cuenta en el prólogo. Dice que lo único que le sorprendió enormemente era que fuera una poesía tan vehemente, pero a la vez tan afectada, tan triste, tan dramática, podríamos decir así, vitalmente dramática, porque era como todo pasional y como si esta vida fuera un valle de lágrimas en el que no se esperara un amanecer a continuación. Y dice que se quedó desconcertado cuando ve aparecer a una chica de 25 años, tan joven, guapísima, tan guapa, en la plenitud de su vida y tal. Dice, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, no entiendo que pueda ser esto. Nicasio Gallego fue un poco reticente con el romanticismo, quizá porque estaba rodeado de románticos en todos esos mundos. Escribió un soneto muy divertido contra los románticos, hablando de puñales y de sangre, de cementerios y de tal y de cual, pero bueno, era muy buen amigo de muchos románticos. Y entonces lo que ocurre es que le da el espaldarazo a ella. Ella, para cualquier duda que tenía, hablaba con Nicasio Gallego sobre la medida de los versos o sobre lo que fuera. Él fue su mentor, podríamos decir, y el que la introduce en el mundo literario madrileño. No sé si adelantarme o lo cuento después, lo que ocurrió cuando muere Nicasio Gallego y ella estrena 5 obras de teatro juntas. Vamos a ir luego más tarde, vale. Para dejar un poco de intriga también. Vale. Pero has nombrado a Ana Freire, que es catedrática de Filología, de Literatura, en el Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filología. Ha nombrado 2 nombres clave en la época en que Gertrudis Gómez de Avellaneda está en Sevilla. Alberto Lista, que luego a través de Nicasio Gallego sería el introductor en el mundo literario, pero has nombrado a Cepeda, solo por el apellido, porque se le conoce popularmente así. Claro. Ignacio de Cepeda, que fue... Claro. ¿Qué fue, Ana?
Pues el amor de la vida Ese de fue su Gertrudis. amor frustrado. Fue su amor de toda Pero la vida. su amigo también, Su amor de toda la compañero, vida. Confidente. Sí, bueno, tan confidente que ella, para presentarse a él, escribe en 21 páginas una autobiografía cuando están en Sevilla. Dice, para no entretenerle a usted durante las horas que me llevaría a contarle toda mi vida, se la voy a escribir y se la voy a dar, y es una autobiografía tal. Se la regala a Cepeda con la condición de que él la lea y la queme. Y Cepeda hizo muy bien, creo yo, en no quemarla y guardarla toda la vida, incluso después, o sea, cuando se casó, porque Cepeda se casa en el año 54 con María de Córdoba y Gobantes, se llamaba la mujer, y la mujer conservó los papeles de Cepeda, no solo la autobiografía, sino todas las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y luego las publicó cuando murió Cepeda. Y luego tuvo la generosidad enorme. Eso es un gesto. Tuvo la generosidad liberal, enorme, sí. Que lo cuenta el que hace el prólogo, de dárselas a Lorenzo Cruz de Fuentes. Lorenzo Cruz de Fuentes, a mí me gusta decir estos nombres porque son los olvidados y les debemos mucho. Lorenzo Cruz de Fuentes cogió aquello, lo leyó y dijo, esto se lo debemos a la literatura española. O sea, es una señora generosísima, doña María de Córdoba y Gobantes, que quiero decir también su nombre. Esta señora fue generosísima, viuda de Cepeda, en dárselas a este señor para que él las publicara, las anotara y, bueno, las diera al público, porque esto, por una parte, es un patrimonio privado, pero por otra es patrimonio literario, ¿no? Y en cuanto a las relaciones de Cepeda con Avellaneda, yo creo que es muy importante destacar la parte de amistad, la parte de admiración que él sentía por ella y amor, y que se quisieron, lo intentaron, pero Cepeda ahí era cobarde porque era mucha mujer para él. O sea, yo creo que no se atrevió a dar el paso de un definitivo matrimonio, que esa frustración la llevó siempre. Yo creo que más que Gertrudis. cobarde fue, se dio realista cuenta, porque la conoció, sí, porque se era dio muy cuenta de inteligente. lo que no se dio cuenta don José Quiroga con Emilia Pardo Bazán. Él se dio cuenta que Cepeda, bueno, pues esto también a ver lo si que funciona, pero lo que pasa es que estamos mezclando cosas también como la racionalización y el amor, porque aquí se mezclan pero cosas. Es que su vida pero Cepeda fue racional en esto. Si no dio el paso, si Cepeda no dio el paso, fue porque no estaba muy seguro de que... Fue más clarividente que un Tasara, porque Ajá. Gabriel García Tasara, pues fijaros lo que le pasó. La pobre la deja encinta, tiene una hija natural a la cual no reconoce, ni siquiera tuvo Ese el sí que detalle. fue un cobarde. Ese fue un cobarde. Ese sí que fue un cobarde. Ese no fue un caballero con ella, porque ni siquiera quiso reconocer a la hija ni acudir en el lecho de muerte de la niña que a los 7 meses se murió, y ella tiene una carta absolutamente destrozada y que pone los pelos de punta diciendo, por favor, quiero que le des un beso a la niña antes de que se muera, y no fue... No la reconoció ni llegó la reconoció, a conocerla. ni llegó a esa súplica. Se portó muy mal. Se portó muy mal. Ahora se portó muy mal. Esas son actitudes... Y sin embargo ella la perdona después, porque al final de su vida otra vez andan carteándose y tal. O sea, es una dualidad la del temperamento de Gertrudis muy interesante, porque también se deja llevar por sus pasiones, luego se arrepiente, pero perdona. En fin, está siempre la religiosidad, que no es capaz de adecuar tampoco su vida a sus creencias, porque tiene una formación religiosa fuerte. Sin embargo, no es capaz de adecuar toda su pasión y todo y encauzarla en unas normas. Pero estamos hablando, Pilar, me alegra que saques esto a colación, porque claro, es el siglo XIX, con unas normas sociales muy estrictas, pero ella en el terreno, eso te iba a decir, en el terreno social o en los amores en lo que hablamos, claro, ahora a lo mejor esto no nos extrañaría tanto, el tener tantas relaciones con hombres importantes, además. Hay divorcio, hay parejas, te quieres juntar, pero esto en el siglo XIX debía ser también tremendo. Sí, sin embargo, la sociedad la acepta, Miguel. O sea, porque ella... primero es una figura muy ilustrativa del momento intelectual y muy deslumbrante, toda su personalidad es de la alta sociedad. Ella además también
manifiesta su arrepentimiento de sus errores, no solo en su producción poética, sino en la vida. Entonces, la sociedad la va perdonando, no la prostra ni la... Y además ella, aparte de buena formación, tenía unos sentimientos, exactamente, unas convicciones, porque yo antes he dicho, claro, no sé si todos los oyentes lo saben, pero bueno, que he dicho antes que Nicasio Gallego era todo eso, ¿no? Secretario perpetuo de la Real Academia, diputado doceañista, tal, pero era sacerdote. Era sacerdote, O sea, claro. que ella tenía amistad con Nicasio Gallego y se admiraban y se querían un montón. Sí, por eso que rompe las normas a lo mejor como creemos que es la sociedad del siglo XIX, que era rígida en sus normas, pero luego ya la interpretación, cuidado, y creo, además, mujeres de este tipo es una pionera, como feminista se podría decir, ¿no? Feminista en el sentido de que rompe moldes no habituales. Exactamente, un feminismo inteligente. Un feminismo Esto es porque estaba pensando, hablando de una escritora romántica en ese mundo, has nombrado, Ana, el cuadro de Esquivel. Sí. No sé si hay alguna mujer en ese cuadro. No. Ni siquiera Carolina Coronado. Que sí era importante, o por lo menos tenía cuando cartel. Nicasio Gallego le pone el prólogo a las poesías de Tula, dice, no recuerdo las frases exactas y no tengo aquí el texto, pero podéis releerlo cualquiera, dice, me llamó mucho la atención porque hasta ahora yo solo conozco 6 escritoras en España. 6, pero que dice el número, o sea que habría que ponerle el nombre a estas 6, ¿no? Nicasio Gallego dice, es que estoy asombrado de la calidad de su poesía, porque no es frecuente encontrar esto en las 6 escritoras que tenemos en España. Pues es muy poco, 6. Una minoría. Has nombrado Tula, además lo hace con un tono cariñoso, porque era como se le conocía también el ambiente se le llamaba así. Cariñoso, Tula, la peregrina, como firmaba ella también, como seudónimo, la perla del Caribe le decían también, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Sí. Desde luego, si en cualquier autor, yo creo, la vida y la obra se ligan, se mezclan, aquí desde luego yo creo que se desborda. Pero me interesa un matiz, Ana. Sí. ¿El romanticismo de Gertrudis Gómez de Avellaneda es un romanticismo auténtico o es una pose o es ficticio? Acláramelo un poco. Yo creo que es auténtico. A pesar de lo que antes conté, que Gallego se sorprendía y dice, pero bueno, que una mujer de 25 años tan guapa, tan triunfante en la vida, todo maravilloso, ¿cómo puede tener estos arrebatos de depresión o de las cosas que refleja su poesía? No es posible. Claro, no es posible porque Gallego solo veía el momento presente y todavía no se habían conocido ni la autobiografía de ella que le regaló a Cepeda, ni las cartas a Cepeda. Entonces, en la autobiografía de Cepeda ya sale todo lo que pueda explicar que ella tuviera estos arrebatos y estas subidas y bajadas temperamentales que tenía, porque habían intentado casarla 2 veces, ella se había esquivado de otro matrimonio que estaba previsto. O sea, ella tenía muchas subidas y bajadas. En un caso, en uno de los matrimonios más o menos que se veía en perspectiva, pues era una persona mucho mayor que ella le idealizó y dice, y como lo idealicé tanto, pues llegué a creerme que era como yo lo pensaba, y cuando ya lo tuve cerca, pues me di cuenta de que no, y ella se hunde, pero se hunde en la miseria, además porque las amigas ya iban teniendo novios todas y casándose. O sea, sí que era una mujer temperamental y sí que yo creo que era un romanticismo. También participaba del modo de expresar ese temperamento de la época. O sea, yo creo que sí que era una romántica. Porque yo creo que es una auténtica vida romántica tal y como el sentimiento romántico se sentía en ese momento. Sí. O sea, que ella siente la vida como una expresión espontánea del sentimiento y lo dice reiteradas veces, no solo de forma poética, sino en su autobiografía y en sus cartas a Cepeda. Ajena a toda convención social, lo demostró. A toda regla, a toda medida, y también hay que pensar en sus lecturas, que esto es un capítulo muy interesante. Detrás, los teorizantes de toda esa manera también de comportarse y de sentir la poesía y la vida están Hölderlin, Novalis, Rousseau. Es un sentimiento que ella bebe de la literatura y además su temperamento vital lo acompaña. En ella tienen cabida todos los excesos, todos son posibles, todas las libertades son permitidas y son excelsas todas las rebeliones, porque ella se rebela, como ha dicho Ana, cuando algo no le va. Entonces, pues en efecto,
es una vida romántica en puridad. Y luego temperamentalmente y pasionalmente, ella era una persona que lo dice en una carta, dice, yo necesito querer y ser querida. Sí, no podía vivir sin amor. Claro, no podía. Entonces, en el momento en que algo fallaba, porque le fallaron muchas cosas, ¿no? O sea, porque es verdad, o sea, Cepeda, la cosa no va adelante. Con Tasara la abandona con la niña. Después se casa con Sabater y se le muere el mismo año. Que además, 6 meses, ¿no? Sí, a los 6 meses se van a Francia a que le curen a él y en el viaje les acompaña Nicasio Gallego. Va con ellos en el viaje, a que le operen y escribe él una carta desde allí contando cómo está Sabater y él, claro, dice, no creo que esto vaya a salir adelante porque lo veo muy mal, dice Gallego a los que estaban en Madrid, ¿no? Porque cuando va con ellos. Bueno, entonces le va pasando de todo. Luego se casa con Verdugo y se le muere también Verdugo. Con Verdugo vuelve a Cuba, ¿no? Sí, vuelve a Cuba para ver si se cura. Y además, también. Y además también va para curarse. Para curarlo. Porque... Lo que pasa es que no fue de una enfermedad. Ahí hubo un accidente, ¿no? Creo recordar que en el estreno de Saúl, pues... Una obra de teatro suya, ¿no? Sí, un periodista, crítico teatral. Tuvo un atentado. También tuvo un atentado, tiró un gato. Al escenario, ¿no? A las tablas. Sí. Entonces, bueno, la gente se rió y tal, claro, le sentó muy mal como a la mofa, escritora, ¿no? y a la salida, por lo visto, se cruzaron por la calle con el señor y el marido, Verdugo, no pudo resistir, pues increparle, decir que tal. Y el otro le dio un golpe, me parece que fue un navajazo o lo que sea. Entonces, por eso estuvo muy grave. Y se fueron a que se reconstituyera a Cuba. Entonces emprendieron el viaje, el matrimonio para restaurarse, pero realmente fue por el atentado. Con apoyo de la corona, porque el viaje, o sea, les animaron desde el poder que se fueran a Cuba y fue... Que fue cuando volvió a su tierra, fue el único viaje. Sí, pero lo que decíamos de su vida, que si era romántica y tal, sí, y además, pero también tiene el contrapunto del que yo hablaba de los dos extremos de su temperamento, porque fijaos que es interesante, le escribe a su amigo Ignacio Cepeda, abrumada por el peso de una vida tan llena de todo excepto de felicidad. Ella siente la desgracia muchas veces. Esto lo escribe cuando se ha muerto la niña. Y sin embargo, momentos. Sí, ahí le cambió la vida, le transformó la vida, ¿no? Carmen Bravo Villasante, en su magnífica obra que recrea toda su vida y su obra, pues ahí dice que realmente se acerca tanto la vida al romanticismo, que es una heroína romántica, porque el sufrimiento de esta mujer se expresa, pero a la vez, en el párrafo siguiente, en la carta siguiente que le escribe a Ignacio Cepeda, dice, estoy cansada del mundo, de los obsequios, de las calumnias, de la adulación y hasta de la vida. El amor no existe ya para mí. La gloria no me basta. Quiero dinero, pues. Quiero la vida de los viajes o la vida del retiro muelle y lleno de goces de lujo. O sea, fijaos qué contraste. Por un lado está muerta como una heroína romántica que no puede. Pero luego su vena social, brillante, de escritora, luchadora, pues quiere lujos y tal. Y esto es tras la muerte de Brenilde, como llamó a su hija, bautizada como María, pero que le puso el nombre de una protagonista, una leyenda de Zorrilla. Zorrilla, que además la había introducido en el Liceo Artístico y Literario de Madrid, en una anécdota muy divertida que ella cuenta, que le pasaron un poco improvisadamente, ¿no? una poesía suya y él, Zorrilla, empezó a leer los primeros versos, le gustó tanto que empezó a declamarla. Y entonces al final siguieron los dos a la par, ella de memoria y tal, recitándola, y de ahí nació también una admiración mutua que cuenta Zorrilla en las Memorias del Tiempo Viejo y tal, y una admiración de ambos. También enlazamos un poco con lo que habíamos dicho antes, que ella era un fenómeno en la sociedad madrileña. Estamos ya hablando de Madrid, pero era donde se cocía, por decirlo de una manera popular, todo el ambiente literario de la época, el ambiente literario y político, porque luego también hay cosas por ahí. Bueno, de hecho, cuando se aburrió de Sevilla porque se le quedaba pequeño. Y también quiso irse a París cuando se muere la niña y tal, dice, yo necesito respirar. Espacio. Y cuando quiso estrenar Saúl también, que lo había escrito 3 años antes de su estreno, pues porque pretendió estrenarlo en París antes, porque ella ya era muy conocida en Cuba, pero también quería que en Europa su nombre... Es decir, fue una mujer ambiciosa también. Sí, completamente. Y luego ella no pasaba inadvertida en ningún sitio donde estuviera. Nada. O sea, aunque no abriera la boca, ¿no? Era una persona que llenaba cualquier espacio.
También su belleza física. Por eso lo digo, o sea, que no su pasaba estatura, inadvertida. era una persona muy gallarda. Una belleza criolla. Quiero hacer mención aquí del cuadro de Federico Madrazo, que la verdad que tenemos todos en la mente, que está en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Sí. Bueno, es una imagen reproducida en cualquier lugar, se puede en internet, en cualquier sitio. Es magnífico cuadro. Ya no es tan joven, pero se ve una mujer con mucha personalidad. Y también me interesa destacar que Federico Madrazo era el pintor de la burguesía, de la alta burguesía, bueno, y relacionado con la aristocracia, ¿no? Entonces, para que llegue a pintarla, claro que tenía mucha importancia social en el momento. Evidentemente, sí. Y era el mundo en el que se movía ella, porque Federico de Madrazo, los Madrazo, están detrás y en las páginas del Artista, que es la revista romántica por excelencia, con Ochoa, la principal, Eugenio Ochoa, claro, con Eugenio de Ochoa, los Madrazo y tal. Entonces ella se movió en este ambiente. En este ambiente era en el que estaban implicados todos, porque casi todos los románticos pusieron su pluma en el Artista, ¿no? O sea que esto también viene de ahí. Madrazo pintó a muchos de los románticos. Se nos está acabando el tiempo, parece mentira, ¿eh? Parecía que era mucho cuando íbamos a empezar. Ana, porque Pilar. Da mucho de sí, Da mucho de sí, pero es que yo creo que además es tan apasionante la vida de esta mujer como la obra, que a mí me interesaría destacar, bueno, además en su obra, claro que es netamente romántica. Escribió poesía, escribió teatro, que ya hemos hablado un poco por encima. ¿Hay alguna cosa que decir del teatro? Sí. Sí, porque cuando ella va escribiendo obras de teatro, así como la poesía no se puede negar que tiene su sello, en las obras de teatro, en algún momento se dijo con mala intención, que habían pasado por la mano de Gallego y que quizá Gallego le había pasado a ella manuscritos inacabados y que ella los había terminado, que la cosa era no solamente obra de ella. Entonces, cuando se muere Gallego, Miguel Agustín Príncipe escribe unos versos, un epigrama, que quiere dejar clara la cosa, ¿no? Y dice: de Juan Nicasio Gallego, alumna dicen que fue. Ni lo afirmo ni lo niego, pero sé que ha escrito luego, como Dios sabe y yo sé. Devolviéndole todo el mérito a ella, como diciendo, bueno, vale, pero estas obras... Una escribe de una manera y otra de otra, ¿no? Y estas obras ya son después de la muerte de Gallego. Ya. O sea, que hay algunas que él pudo habérselas dejado en herencia o que él le revisaba. Sí, al parecer esto sí que fue así, ¿no? Pero quiso dejar las cosas en su sitio y diciendo, bueno, vale, pero el talento suyo propio era de ella. Lo que es curioso, Ana, es que de toda su obra dramática, que fue importantísima y muy aplaudida, y además hay obras verdaderamente muy buenas, tan a la par como las mejores de nuestro teatro romántico, pues no han quedado en el canon, pues como Los amantes de Teruel, la del Duque de Rivas, o sea, no ha quedado ni como un García Gutiérrez, ni como porque un vinieron Ángel después. Saber. Yo creo que porque vinieron después. No han quedado en el conocimiento del canon literario porque realmente no se estudian. Sin embargo, tiene obras, el Alfonso Munio del 44, luego, o sea, ella cultiva mucho el drama histórico romántico y ahí, sin embargo, no ha quedado en la posteridad, digamos, canonizada de la historia de la literatura, porque escribe 5 tragedias de dramas históricos, que era precisamente el género muy cultivado por los románticos. El Príncipe de Viana, Alfonso Muñoz, que ya he mencionado, Egilona, Saúl, Baltasar, y sin embargo no han sido tan difundidas como otras, como el Don Álvaro, Los amantes, etcétera. Sí, de novela quería citar solamente de pasada Sab, porque es un hito, sí, ¿verdad? Claro, que se adelanta, es una abolicionista 10 años completamente. se adelanta a La cabaña del tío Tom. Sí. Es aunque abolicionista. allí, según dice Carmen Bravo Villasante, realmente ella se apiada y denuncia la situación de esa clase, de los esclavos y tal, pero su intención no es, claro, como luego se ha podido desvirtuar, es igual que el feminismo, hay que verlo en el contexto de su momento. Exactamente, las cosas hay que verlas en su momento, porque otra espina que ella tuvo fue el querer entrar en la Real Academia Española, que no la admitieron. Cuando pide una recomendación para su hermano Manuel, para un consulado,
ella dice, ya que yo por mi sexo no he podido acceder a la máxima categoría, que creo que merezco, claro. Es tremendo. O sea, es que se le negó además por su sexo. Solamente por eso, y andando los años, cuando Emilia Pardo Bazán lo intentó y no pudo entrar en la Real Academia Española, publicó en la prensa unas cartas a Gertrudis Gómez de Avellaneda en la que se desahoga doña Emilia muy abiertamente, como diciendo, tú y yo hemos sido en este asunto somos una, ¿no? Quiero destacar aquí que hay una asociación, la Avellaneda de Sevilla, que además la presidenta es una compañera de aquí, Edith Checa, que recopiló firmas, pero como 100.000 firmas, y lo presentó a la Academia para que se le hiciera... ¿Académica póstuma o qué? Póstuma, honorífica, pero que se le negó también. Bueno, que ya había pasado el tiempo y que en este año, que es el bicentenario, se le harían distintos homenajes y, bueno, pues no entró a saco, está claro. Bueno, se me ha quedado el espacio pequeño. Quería, como una anécdota también, un artículo recogido también que me prestó nuestra compañera Edith Checa sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, que le tilda de agente político de María del Carmen Simón Palmer, que es una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que habla un poco de las relaciones, bueno, de literatura y poder o de cómo se factores quiso públicos. Introducir en la corte, quiso realmente llegar al máximo, se carteaba con el rey. Con el rey. Sí. Quiso ser camarera de Isabel II, camarera de Isabel II, en efecto, que al final no pudo ser, aunque estuvo casi a punto de ser nombrada, pero sí, es que ella aspiraba a lo máximo. Sí, tuvo siempre relación con la política. Lo que tiene gracia con esto de que quiso ser camarera de Isabel II, uno de los amores de Tula, aunque no llegó a puerto, pero lo mantuvo durante todo el tiempo, fue con Antonio Romero Ortiz. Y Antonio Romero Ortiz es uno de los artífices de la Revolución del 68 que destronó a Isabel II. O sea que, bueno, la verdad que en esa época la intriga estaba a la orden del día, ¿no? En este caso no fue ella la que dio el primer paso, fue Antonio Romero Ortiz el que, con seudónimo, de manera anónima, le escribió a ella y ella recibía cartas misteriosas de alguien que no sabía quién era y le siguió la bola, le siguió y llegaron a ser muy buenos amigos, pero tiene gracia, ¿no?, de querer ser esa camarera de Isabel II y luego con quien tiene ella todas sus cartas, que están publicadas por Priego, las cartas que aparecieron en el Museo del Ejército, pues claro, son cartas con uno de los conspiradores que destronaron a Isabel II. Y que por eso, había estado ya exiliado la vez anterior, porque había sido conspirador también en Galicia, en la Revolución de 48, o sea que un ejemplar. También decir, para terminar quizá, Miguel, que su entierro fue muy penoso, de las pocas personalidades que fueron ahí. Y hay una crónica, una necrológica, que se escribe diciendo, parece mentira que una mujer que ha dominado toda la esfera literaria, cultural y sea tan poco acompañada en su último momento. Sí. Estaba Juan Valera y alguno más, pero pocos, ¿no? Pero sí, fue comentado luego en 2 o 3 crónicas. Ella murió en 1873 en Madrid, pero dejó escrito en el testamento que fuera enterrada en Sevilla, donde está su tumba, en el cementerio de San Fernando. Se me ha quedado pequeño el espacio, habría muchísimo más que hablar de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Podríamos seguir hablando de la Avellaneda. Pues cuando queráis, los micrófonos están abiertos. Yo creo que ha sido nuestra pequeña contribución, nuestro grano de arena al año del bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero yo creo que lo mejor, yo lo recomiendo siempre, acudir a la obra y ver una vida romántica de una mujer muy interesante, con mucha fuerza y que da ejemplo de lo que pudo luchar y escribir en esa época, en el siglo XIX, en el romanticismo. Pilar Espín, muchas gracias por acercarte aquí a este espacio. Ana Freire, igualmente muchas gracias por acercarte a este espacio. Os veo en otra ocasión, cuando queráis, y nada más. Hasta pronto. Muy bien, gracias por la oportunidad que nos has dado de hablar de la Avellaneda, porque tú eres el que has puesto esto en marcha. Sí. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Gracias.